tardes, amigos de Teatro al Día. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien, porque empezamos, que es una manera más o menos de empezar a traer, vamos a ver cuánta gente podemos traer, y convocamos a todos aquellos que trabajan tan bellamente para el teatro, para niñas, niños y adolescentes, o para las infancias, como les guste más decirlo. Y tenemos acá a Richard Ribeiro y a Manuela Montalto, que nos van a hablar de lo que van a hacer, que es un montón. Van a hacer una cantidad de cosas, pero tienen un estreno. Y siempre cuando hay un estreno está toda esa cosa como movidita, ¿no? Estuvo Sebastián Silvé, así hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Íbamos a tener ayer a Diana Bresque, también hablando de la misma obra, pero otra versión diferente, que ella había estrenado el año pasado, pero que este año tenía cambios en el elenco, pero lamentablemente fue víctima de un robo bastante violento. Y bueno, me llamó estando en la comisaría diciéndome que no podía venir, y estaba en un estado muy conmocionada por lo que le había pasado, porque la tiraron al piso con una moto, pasaron, son esos momentos feos, ¿no? que se viven. Y bueno, y ayer también tenía otra, después de acá tenía médico también, así que evidentemente eso no lo pudo solucionar. La vamos a tener en otro momento seguramente. Y hoy le toca el turno a la Casa Teatro, que como ustedes saben es un grupo que está cumpliendo este año 30 años de vida. ¿Me equivoco? No te equivocas. Ahí está. 30 años. 1995. Hace un montón de años. 30 años es un montón. Y seguimos jóvenes, mira. Totalmente. Son los mismos que empezaron, eso ni hablar. 20 años no es nada, pero 30 es y 30 es un poquito más. Es un poquito más. Pero digo, qué cosa más bonita. Yo el otro día sacaba cuenta y decía, del 76 al 26 son 50 años. No 50 años viendo teatro, mucho más viendo teatro, porque yo empecé muy chiquitita. Yo también fui chiquita alguna vez tuve 3 años, aunque ahora tengo 66 más, pero alguna vez tuve 3 años, y a mi hermana y a mí desde muy chica nos acostumbraron al teatro. Y ya era una cosa, ya sabíamos que llegaba el fin de semana y íbamos al teatro. Entonces yo calculaba 50 años en esto de intercambiar con gente, de haber conocido tantos actores, actrices, escenógrafos, gente que bueno, que ya no está, otra gente que sigue trabajando a pesar de tener muchos años, otros que empezaron muy jovencitos y que hoy dicen, hace 30 años que formé un grupo, o hace 30 años que entré en la aventura del teatro. ¿Cómo lo ves, Richard? Eso porque es como una aventura el teatro, ¿no? Es un descubrimiento de todos los días. Cuando armás una especie de cumpleaños así, te viene como la nostalgia. Claro, empezás a acordarte qué hiciste. En aquella época estábamos haciendo Trenes y Lunas con Pablo Albertón y con Fabiana García, y decidimos hacer la Arcasa para poder vivir del teatro, para hacer teatro. Y me encantó eso, para poder vivir del teatro, sí. Porque yo lo hago todos los 1 de mayo, pero por ahí hay gente que no. Yo siempre saludo a la gente de teatro el 1 de mayo, porque para mí son trabajadores, no es gente que, a ver, tengo este espacio en mi vida, ¿qué hago? Y bueno, voy a ir a un escenario y voy a hacer algo. No, es un trabajo, pues se trabaja muchísimo. Yo siempre que los veo, yo a la gente que hace teatro los admiro profundamente y los respeto muchísimo, porque ese producto terminado o semi-terminado, porque se termina de formar con el público y se termina de formar sobre el escenario o a pisos, según el lugar donde estén. Digo, pero hay todo un trabajo que se hizo antes que nosotros espectadores no lo conocemos, que muchas veces sí nos cuentan, ¿no? Bueno, tenemos al escenógrafo, tenemos al vestuarista que va a todos los ensayos, que vamos cambiando esto, lo otro. Es un trabajo de días, de meses, y hay compañeros que es 1 año que están trabajando entre el texto, la puesta. Digo, y qué bueno que debe ser vivir de lo que a uno le gusta y por lo que tiene pasión. Sí, en aquella época que éramos jóvenes, con 20 Seguí años, siendo. Nuestra familia nos decían, ustedes están locos, ¿qué les pasa? Claro, cada uno de nosotros dejó el trabajo que estaba haciendo para dedicarnos al teatro.
porque nos parecía que la mejor forma de ser actores y de aprender a ser actores era dedicándolo haciendo las 24 horas, o por lo menos las 12 que estábamos despiertos, el pensamiento y cuerpo y en tiempo a hacer teatro. Así que dejamos. ¿Y cómo ese camino se va cristalizando? Porque digo, uno muchas veces dice, yo quiero ser, por decir cualquier cosa, ingeniero, yo quiero ser maestra, yo quiero ser profesor de... son como deseos que se expresan, sí, ¿no? Pero cuando uno dice, yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz, pero yo no voy a tener un trabajo en una oficina, en un banco, en una tienda, yo quiero trabajar de esto. ¿Cómo es el camino? Digo, porque supongo que la resistencia, por decir, resistencia familiar, pero hay gente que dice, bueno, que haga y después cuando vea que no le resulta ya va a buscar otra cosa. También hay gente que se opone tenazmente, no, tenés que hacer una carrera, tenés que estudiar algo que sea provechoso. ¿Cómo fue tu vueltita, tu caminito? En esa época había una frase que nos repetíamos que era, salta y la red aparecerá. Ah, mira, está muy buena esa frase. Esa nos acompañó durante toda la juventud, salta y la red aparecerá. Y que la única forma que iba a suceder era si saltabas. Claro. Si no, no. Si vos te quedabas... Sí, claro, no necesitabas la red. Y la primera obra que hicimos, que fue la apología del movimiento, que la hicimos para irnos a dedo hasta Rocha, nos enseñó un montón de cosas. Por ejemplo, que si vos no estabas en la ruta haciendo dedo, nadie te iba a levantar. Entonces, sabíamos que teníamos que estar ahí para ver quién nos levantaba y quién nos llevaba. Quién confiaba en ustedes, sí, ¿no? Como para llevarlos, porque también hay un tema de confianza entre el conductor, sí, y a quienes levanta, ¿no? Yo recuerdo una época en que se decían, no me acuerdo exactamente si fue en el 95 o antes, ¿no? Ni loco levanto a nadie en la ruta, andás a ver quiénes son. En ese viaje éramos 5 que estábamos viajando. Y entonces nos dividíamos 3, 2, y 3 iban en uno, y ahí conseguíamos el otro. Y conseguimos llegar hasta Santa Teresa, que fue nuestro primer objetivo. Pero fue un tipo aventura. O sea, hacer teatro en la calle. Hacer teatro, ahí está. Qué lindo que es el teatro en la calle, dormir en los campings o donde pudiéramos, no sabíamos qué iba a pasar. Pero sí había algo que tenía que ver con el aprendizaje, que era estar ahí hace que te puedan llevar. Claro. Si no estás ahí, no te lleva nadie, lógico. Y con el teatro era lo mismo. Y ni pensar en estar sacando pasajes, porque los pasajes para Rocha salen un montón, digo, por la distancia, ¿no? Cuando éramos jóvenes era mucha plata. Claro, sí, no. En estos momentos nosotros sabemos que, bueno, que los grupos se gestionan, ¿no? Pero en aquel momento el tema de la gestión y de la producción hemos aprendido mucho como propio, gestionar, ¿no? A conseguir fondos, a poder aplicar a los lugares, a poder conseguir también productos que nos den dinero. Eso es algo que empezamos a pero que me parece que está bueno porque justamente, ¿no? Se va aprendiendo en la marcha, ¿no? Que lo que pasa, y bueno, y hasta acá llegamos de esta manera, podremos tener alguna otra forma. Digo, y mucho tiempo fue este tipo teatro aventura. Bueno, hicimos teatro en la calle desde el 95 hasta el 99, 2000, más o menos. Y hacíamos funciones en la Plaza del Entrevero, en el Parque Rodó, y la gente se acercaba. En Villa Biarritz trabajábamos a la gorra. Claro. Y era interesante. Era como novedoso. Digamos, era novedoso para Montevideo, también para nosotros era la forma de entrenar, de poder hacer funciones todos los días, o viernes, sábado y domingo, en un lugar donde no tenías que pagar, porque estabas haciendo la gorra. Y estabas aprendiendo todo el tiempo de cómo hacer para que la gente se quede en un lugar. Crear ese atractivo, ¿no? Porque sí, digo, después que vos estás sentado en una sala, yo siempre, si va alguien conmigo, le digo, buena función. Siempre digo eso. Y yo voy con la mayor expectativa. Nunca se me ocurre pensar que algo que voy a ver no va a ser bueno. Claro. No se me pasa por la cabeza. Sea teatro para los chicos, sea teatro para adultos. Se me ocurre pensar que esa obra va a salir fenómeno. Bueno, después si no cubre las expectativas, ese ya es otro tema, es personal. Pero digo,
se va aprendiendo, ¿no? Y se va, y tenés esa cercanía que muchas veces en el teatro no la tenés, ¿no? Porque a la gente la tenés ahí y en parada. La calle generalmente no te eligieron, o sea, no fueron a verte. No dicen es fulano al te que voy a ver. Te encuentran, de repente están ahí en la plaza y no saben que estaban. Vamos a acercarnos a esa gente a ver y qué se está haciendo. acercan y se mantienen según la cantidad de atractivo que vos le presentes en ese momento. Y siempre, digamos, estaba el tema de cantar, el tema, digo, en esa época interacción. teníamos algunas canciones que hacían que la gente se acercara, sí. Pero trabajábamos Pero mucho también estaba el tema del cuerpo. Sí, mucho cuerpo, mucho trabajo corporal, hacíamos paro de manos, paro de arriba de uno arriba del otro. Habíamos aprendido algunas acrobacias que las poníamos. ¡Qué genio! Cuando éramos jóvenes las podíamos hacer. Bueno, pero después las cosas se van sustituyendo por otras, ¿no? Claro, en lugar de saltar el alambrado, buscamos el portón. Claro, o sea, de cualquier manera estamos cumpliendo el objetivo. Sí. Digo, y en estos 30 años de carrera, por ejemplo, algo que recuerdes, porque el comienzo me parece genial, ¿no? Eso de decir, vamos a vivir del teatro y empezar a recorrer, es como un poco los juglares, ¿no? Sí. Un poco como los comediantes de la legua, que vamos, hoy paramos en este lugar, hacemos la función acá, y bueno, y después vemos qué comemos, y vemos cómo nos manejamos, ¿no? Digo, y ese recorrido que fue más o menos 4 o 5 años después, como que lo fue llevando a que de alguna manera se fueran conociendo. Además, evidentemente, el ambiente de teatro te crea también lazos, amistades, uniones con otra gente. Digo, ¿cómo siguió? Porque la casa fue el nombre desde el comienzo. Sí. Siempre después que trabajamos bastante tiempo en la calle, empezamos a perfilar nuestro trabajo hacia lo que son las infancias y trabajar con niños y niñas en las escuelas, adaptando espectáculos o libros de autores uruguayos. Claro. Porque habíamos tenido un pequeño contacto, acercamiento con Santillana, que nos había contratado para hacer algunas adaptaciones para llevarlas a las escuelas. Mira qué bueno. Entonces ahí tomamos como también ese tipo de entrenamiento de cómo agarrar un libro y cómo traducirlo a la escena y para una platea. Claro, porque una cosa, yo lo veo a veces me río muchísimo, ¿no? con los niños, porque hay cuentos que los niños se ve que se los leen en las escuelas y se saben todo. De memoria. Porque si por ahí te equivocás en algo, te dicen no, yo me divierto muchísimo. Los chicos son increíbles, la verdad, ¿no? Y bueno, y de San Hondo se los conocen todos, entonces donde errás en algo ya están. Digo, pero una cosa es cuando tú lees una novela, cuando lees un cuento, y otra cosa es cuando eso lo trasladas a escena, ¿no? Le tenés que dar el corpus teatral, ¿no? Que no es lo mismo que el cuentito. Si bien es la historia, digo, es como la adaptación, ¿no? Claro, haces una especie de traducción. Claro. ¿Cómo sería ¿Cómo hago atravesar esto en 3D, en vivo, en ese momento, con una platea de niños, niñas que te están mirando y están esperando que sea más o menos como lo que le habían salido, pero también con otras cosas diferentes que le llamen la atención. Algo que también no es la palabra, pero digamos, algo que a su vez le decore esa historia y que les muestre alguna otra cosa que es creación de ustedes, ¿no? Sí, y ahí nosotros empezamos a trabajar con la música, a empezar a componer las canciones, empezamos a ver cómo escribir una adaptación teatral y cómo pensar también en cómo eso se dirigía y se podía hacer en cualquier lugar. O sea, que podíamos ir a la escuela a poder hacerlo. O sea, que no dependiera de una escenografía, luces. Claro, no tuviera que ser exactamente una sala de teatro. No. Digo, y el trabajar en las escuelas, ¿no? Porque eso es muy rico, me parece, ¿no? Porque están trabajando con grupos todos distintos, porque pueden ser colegios privados, sí, pueden ser escuelas públicas, sí, digo, jardines, digo, son todos niños diferentes y diferente la forma en que ellos también reciben ese mensaje, ¿no? Que debe ser muy enriquecedor. Me parece que la gente que trabaja con los chicos así en forma tan directa, porque en la escuela, presumo yo, no sé, pero presumo que están en el aula, ¿no?
Sí, trabajamos mucho en los salones, ¿no? En el Zoom, vendría a ser el multiuso, o en el patio, o en algún lugar que pueden entrar todos. Donde los ponen a todos, varias clases juntas. Y hay bastante diferencia en lo que puede llegar a ser determinados colegios, o determinadas escuelas, o determinados jardines. Vos podés encontrar según la recepción que vos tenés. Ahí tenés los colegios que son súper estrictos, donde nadie se puede mover y nadie puede decir nada, y entonces hasta para reírse piden permiso. Ay, pobrecitos, ¿no? Y otros no sean malos, que son niños. Pero eso pasa, y hay otros donde están todo el tiempo gritando y no pueden hacerse silencio, ¿no? Hay algo de eso que sucede en todo ese registro. Y además todos los grupos tienen registros distintos, todos los grupos tienen niños diferentes, ¿no? Y pueden ser niños chiquitos que lo miren con curiosidad, como pueden ser esos que son muy osados, que se meten y que hablan, y que digo, sí, porque es natural del ser humano, ¿no? ¿Y cuándo entran a las escuelas? Porque digo, el Teatro Aventura está precioso, ¿no? Vamos a las plazas y todo, pero vamos a generar otro tipo de espacio donde también, digo, juega la parte económica, porque me gusta hacer teatro, quiero vivir de esto, pero al decir quiero vivir de esto es que yo tengo que generarme el peso por medio del teatro. ¿Cómo se llega a las escuelas? Yo creo que tiene que ver con la elección del autor que hemos elegido, ¿no? Susana Olaondo primero que es una autora muy prolífera, o sea, ha hecho muchos cuentos y es muy querida y es muy leída. Totalmente. Y ella ha sido muy generosa con nosotros y siempre trabajamos con ella con esos ustedes cuentos. Han estado también, yo lo vi hace años, en el castillito del ahí Parque Rodó. Nosotros pasamos de la calle al castillito del Parque Rodó con esas obras, 2004, 2003, 2004 por ahí, y trabajábamos también a la gorra, era como que de la calle veníamos con ese pitch de trabajar a la gorra para hacer un teatro para todos. Y cuando uno dice a la gorra, no, digo, y se dice esa voluntad, no se fija, digo, ¿la gente es consciente? Cuando nosotros trabajamos sí era consciente. No, pregunto porque a veces la gente dice, a la gorra, pongo 20 pesos, yo qué sé, porque, digo, pero también está la gente que sabe que una entrada de teatro mínimo ponele 300 pesos, ¿no? Digo, y que tiene esa conciencia y dice, bueno, yo soy adulto, yo pago por mí, pongo 300 pesos, bueno, pero también, y está el que no te pone nada. Eso sí, eso sí. Digo, bueno, es un poco, digo, porque también hay teatro para adultos que muchas veces se conciben de esa manera, y yo he ido y uno dice, bueno, si una entrada sale 400 pesos, digo, bueno, pero ese es el acuerdo también, es el acuerdo de estar en la ruta y te llevan o no te llevan. Exacto, o te ponen y no te ponen. Te ponen o no te ponen. Entonces vos estás ahí, haces la función, te pusieron, si vos no estabas no te ponían. ¿no? Claro, pero si viene alguien que no tiene plata y no puede poner, no pasa nada, porque vino otro y puso por él. No digo que la gente sea avivada ni que se haga la viva, porque puede pasar que pase un papá con el nene que lo llevó a mirar el parque y no contaba con que había alguien que estaba haciendo teatro. Puede ser también que considere que porque no hay una entrada, considera que en lugar de pagarte 300 pesos te paga 50. Claro. Entonces eso puede ser dentro de la consideración. Pero no lo digo en el sentido de me hago el vivo porque está esto, sino que a veces vas a un espacio donde vas, no sé, para pasar un rato y ni pensás que va a haber, porque no sabés que va a haber una obra de teatro y de repente no vas con ese dinero o lo gastaste en otra cosa para el niño y bueno, y de repente te ponen poquito por eso. Pero cuando vos trabajás en la gorra, esas son parte de las cosas que se dan. Que está bien que suceda así. Claro. O sea, que te dé plata el que quiere darte plata o tiene para darte y el que no, porque se la quiso guardar, también está bien. Pero está también como experiencia, digo, porque es enriquecedor todo eso, ¿no? El contacto con el público, en las cercanías y las escuelas, por ejemplo, como un lugar muy cercano a los niños y los autores que se manejan. Ustedes hace muchos años que vienen trabajando con Susana Olaondo, La Pindó. Yo me los conozco porque los vi además a ellos y digo, ahora salieron agregaron a ese staff de obras que tienen un estreno que se llama Cosa Curiosa. Sí.
Y es muy curiosa esa obra, digo, Te da curiosidad, cosas, ¿no? Sí, da curiosidad verla, porque además es un estreno y es una coproducción, porque dice la Casa Teatro Uruguay, Lum Móvil Uruguay-Argentina e Impulso de España. ¿Cómo se unen todas estas piezas, no? Porque yo a la vez pienso en un grupo que tiene 30 años, digo, ha tenido contacto con otros grupos de otros países, ¿no? Lógicamente han ido a festivales, han recibido de pronto gente también. ¿Cómo se arma, digamos, un espectáculo con estos tres integrantes, ¿no? ¿Cómo se genera también esa curiosidad o ese gusto porque los otros se unan al proyecto? Esta es la responsabilidad de Manuela Montalto, Ya. que es la representante de Luz Móvil. Bueno. Está. No, surge del deseo de generar algo juntos con Richard, que también compartimos un proyecto de familia hace casi 15 años, que estamos... Son un montón también, te digo. Somos pareja, somos un montón. Y tenemos un niño, entonces hemos tenido también mucho tiempo de compartir la crianza, que es un montón de trabajo también, de mucha gestión y de mucho ponernos de acuerdo. Pero ambos somos artistas y como la posibilidad de hacer algo juntos creativo estaba dada ahora, porque nuestro hijo está un poco más grande, que también eso... ¿Cuánto tiene ya? Ahora tiene 11. Bueno. Entonces, ya estamos en esa claro, preadolescencia, no tenemos digamos, red ¿no? de cuidados así. Claro, entonces, no tenés que estar en el pendiente, claro. ¿no? Entonces, bueno, ya teníamos esa posibilidad y había, bueno, cuando nos pusimos el año pasado a ver qué hacíamos, rescatamos una idea que yo había tenido hace muchos años de trabajar se me había venido un personaje que era QCT, que quiere conocerlo todo, que es la historia de una luz. Y esa luz que vive en un planote, que es como un planeta plano, y esa luz quiere salir a descubrir el mundo. Y entonces esa era la idea de algo inspirado en las cómicas de Italo Calvino, donde hay un personaje que es Kufufku, que es un personaje que es omnisciente, que a veces es una partícula y a veces es un molusco, depende del cuento. Depende del cuento qué es el personaje. Claro, es un personaje muy misterioso, ¿no? Y entonces Kust es el nieta o nieto o niete de Kufufku. Esa es la inspiración que nos tenemos de Calvino para crear, y fuimos creando la historia juntos. O sea, tomamos la idea, pero el año pasado nos pusimos y escribimos un guión que presentamos a fondos concursables, y bueno, salió, entonces, o sea, claro, eso nos dio la posibilidad, porque también es lo que hay que aclarar, ¿no? Que hacer teatro independiente en nuestro país es complicado, digamos. La complicación donde viene, bueno, de la parte motora económica, ¿no? Porque digo, ideas podés tener un montón, pero el tema es cómo la llevas a cabo, porque también hay cosas que te gustaría tener de pronto en la escenografía, en la pantalla, en el mapping, en lo que uses, para cerrar esa historia, para que todo quede más lindo, para que sea más atractivo, y eso lleva plata. Sí, y digo, no hay otra manera. De nosotros, de poder encontrarnos, o sea, poder decir, bueno, no hago este trabajo porque me puedo dedicar a ensayar, y todo el tiempo humano que le ponemos. Entonces, bueno, los fondos concursables, que gracias, que nos permitió darnos el impulso de hacerla, y al mismo tiempo también contactamos con Maricruz Planchuelo López, que ella es de España, es coreógrafa y también trabaja con teatro de objetos, y una productora que yo había conocido en Paraguay en una actividad, que también vive en Madrid, y surgió esa posibilidad de decir, bueno, ¿y qué pasa si nos presentamos Iberescena y generamos un intercambio también como más amplio? Buenísimo. Y bueno, presentamos también el proyecto de Iberescena y también salió, entonces doblemente eso está buenísimo, felicidad. porque también te da esa posibilidad, porque hay otras obras que ustedes ya tienen la estructura, ya tienen el material, ya es ponerla en el escenario que elijan, claro, y saben que va a funcionar, ya les viene funcionando hace años, tiene su público, pero cuando vas a estrenar algo que ya tiene otro riesgo de repente, porque vas a hacer cosas nuevas, con elementos nuevos,
el ideal es tener siempre un respaldo, ¿no? Sí. Y bueno, eso está bueno porque como es que decías, si te metí si tengo la red, salta. Y bueno, y la red apareció. Y también convocar personas con las que uno quiere trabajar, ¿no? Por ejemplo, convocamos a Rodrigo Abelenda, que está en la asistencia escénica, convocamos a Diego Cotelo, que está en la asistencia musical, convocamos también a Mavi Amigo para hacer el vestuario, sí. Maricruz Planchuelo, que está en España, está haciendo una asistencia coreográfica, después Pauli Gozano y Carla Balbín, que estaban haciendo la producción en España, porque la obra se estrena acá, que finalmente también nos aceptaron en el Solís para sí, no, mirá que es todo un trámite. Por eso hicimos nos presentamos. Digo, más allá de que a él lo conocen, él dirigió la comedia también, y todo lo que vos quieras, pero también tenés que tener la disponibilidad de las salas, que estamos con unos problemones con la disponibilidad de salas tremendas, sean públicas o sean privadas, hay problemas. Y todos nos presentamos a las convocatorias, hicimos bien la tarea, ¿no? Presentamos los proyectos y a la Solís, y bueno, justo salió la posibilidad de estar en el Solís, que es hermoso, o sea que estamos súper agradecidos, y en septiembre vamos a llevar la obra a Madrid y a Barcelona. Ah, qué divino. Entonces ese es como completa todo ese vínculo con y qué lindo, digo, desde el punto de vista artístico, 30 años con eso, ¿no? Con poder salir del país, llevar un estreno al exterior, digo, como se van dando las cosas, ¿no? De una manera que alegra al teatro, ¿no? Porque a mí personalmente me alegra pila que la gente pueda salir de Uruguay, proyectarlo en otros lugares, son ventanas que se abren, son puertas que se abren para el trabajo también, ¿no? Sí. Y de 30 años atrás decir quiero vivir del teatro, llegar 30 años después y decir hice un montón de cosas, trabajé muchísimo, pude producir una cantidad de espectáculos y además ahora tengo este estreno, esta obra nueva que va también al exterior, digo, y va más lejos, digamos, porque si bien está fenómeno que la llevaran a Buenos Aires, por ejemplo, van a España, digo, es otra puerta también, ¿no? Más allá de que de pronto ya fueron o ya probaron, pero es un camino. Es un camino. En cualquier momento salimos del planeta. Claro, sí, además como es un campamento, Marte, es un campamento galáctico, pueden pasar por cualquier lado. Saltemos, capaz que aparece la red. Claro. Probar otros públicos también. Y también, públicos, también pasa que somos una pareja intercultural, porque yo soy de la Patagonia, Argentina, entonces también en el verano tenemos ganas de ir allá, como ir a mi pueblo y llevar la obra allá, como también hay algo afectivo de poder compartir la obra con lugares y con otras personas. Pero claro, porque esa es la idea también, ¿no? El compartir, porque esto del teatro, el teatro es un convivio, es una cosa entre los otros y ustedes, ¿no? Sí. Entonces creo que eso de compartir con otra gente que vive en otros lugares, es una obra que puede ser para cualquier lugar, porque digo, es una historia que se adapta en cualquier país, en cualquier espacio, digo, y es compleja la obra, digamos, en el armado, tiene complejidades. Bueno, la pensamos específicamente, de hecho esto tenía que ver con esa idea original, que era primero hacer algo muy liviano, también siguiendo a Calvino en este libro 6 propuestas para el próximo milenio, él tira algunas como premisas de como la levedad, y esta cosa de hacer una obra que se pueda transportar y acompaña un poco lo que la Arcasa viene haciendo hace 30 años, ¿no? Que vienen haciendo obras que van girando por todos lados, así que pensamos específicamente un armado simple y liviano. Que fuera fácil de transportar, como siempre digo, en los otros departamentos también que tenemos acá en Uruguay. Lo que resulta tan difícil para mí es que pensar en algo que es fácil de armar, después te da como muchos trabajos para poder hacer que eso sea potente también, ¿no? También. Hacer que eso luzca más, que se use de otra forma y todo eso. Si bien es muy transportable, nos dio como, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto sea más grande de lo que es? Claro. Y ahí yo creo que entra también un poco la magia que Manu hace con todo el tema de proyecciones y de sombras, que parece algo mágico, porque es algo
de repente aparece una imagen grande, pero estás con una linterna o estás haciendo cosas así. Y hay algo de eso que... Son esas cosas que van sorprendiendo a medida que la obra va transcurriendo. Con pequeñas cosas que parecen simples, pero que en realidad tienen mucha búsqueda, ¿no? de tamaños y de cosas para que realmente funcionen. Ella es muy obsesiva con la manufactura de las cosas, tiene que ser perfecto esto que pasa acá, y hace... Claro, ella lo que le quiere dar, se me ocurre a mí, es la credibilidad que el espectador va buscando, sí, ¿no? Es muy... Que sean esas cosas que vos la ves y atrás de la sorpresa decís, wow, ¿cómo hicieron para hacer esto? Porque muchas veces yo me lo pregunto, sobre todo en teatros para chicos, porque lo que es de adultos hay cosas que, bueno, sí, uno puede decir que fenómeno esto, pero sobre todo crear ese efecto sorpresa en el niño, ¿no? Que uno siente, uno se escucha las exclamaciones, ¿no? De la platea. Digo que qué lindo que eso pase, el efecto sorpresa, el cómo llegamos a crear esto, ¿no? Y cuando ustedes, que son los creativos, lo ven, ensayan y van viendo, ¿no? Que las cosas salen de acuerdo a lo pensado, eso tiene que dar una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, es muy lindo porque el teatro de sombras es muy mágico. Yo cuando viví en Argentina trabajé mucho en una compañía que se llama La Ópera Encandilada. Trabajé 10 años en esa compañía, que hacemos teatro de sombras, eso, mezclando, muy contemporáneo, mezclando cuerpo, contexto, con títeres. Y claro, después seguí con esa búsqueda, con esto de luz móvil, le llamo a ese proyecto de investigación más de teatro de sombras y de sombras en escena, que después me fui más por el videodanza, la performance o la danza, incluyendo sombras en la escena. Y entonces también la obra también tiene algo de esa búsqueda de cómo generar teatro de sombras, pero dentro de la escena conviviendo y también viendo la manufactura, o sea, viendo el hacer. Entonces, por ejemplo, por eso trabajamos con una pantalla pequeña, para que está colgando de una estructura así tipo carpa, volvemos al origen del campamento. Bueno, la carpa de la casa, yo me acuerdo de la obra que hicieron en la del Mira. La del Mira. Que hicieron el Psico Criollo. Que hicimos Barranca. Sí. Era carpa, si no me equivoco, ¿no? Como una especie... Antes veníamos de la Pepino, la Gran Pepino, que también tiene una carpa, y Barranca también es como pariente de eso. Sí, pero está muy bueno, me encanta. Bueno, una pantalla pequeñita, entonces se nos ve a nosotros manipular figuras como podrían hacer los niños, ¿no? Como agarrar un pez, agarrar algo y no deja de perder la magia. O sea, es buen, para mí es así, espero que para los niños también y las personas que lo vean también, esa cosa de, estás viendo cómo está haciendo la persona y al mismo tiempo ves lo que sucede y dices, pero... ¿Cómo manejan la Zabala Muniz? Porque viste que la Zabala Muniz tiene 4, hay uno que debe quedar anulado. Queríamos usarlo semicircular. La grande, digamos. La grande adelante. Queríamos usarlo semicircular, pero como estábamos pensando en esta cosa de la sombra, de los costados nos iban a quedar sin ver realmente lo que iba a pasar. Entonces eliminamos esos costados. Se les iba a filtrar mucha luz porque no trabajamos, al trabajar tan a la vista, es todo el momento de la pantalla pequeña. Después armamos una más grande que se podría haber visto bien, pero la pantalla pequeña la luz se filtra un poco a los lados, entonces tenés que estar más de frente. El ideal era algo más semicircular, pero para mí en el futuro estaría buenísima alguna vez una en 360, porque es lindo, o sea, las tradiciones en Indonesia hay como algunas culturas que trabajan teatro de sombras hace muchísimos años y trabajaban con el espacio en 360, ¿no? Todo, el público podía mirar de todos lados, pero en algunas culturas pasaba que los hombres podían ver a los gamelanes, los que hacían las sombras, el dalán y el gamelán. Gamelán es de la música y el dalán es el titiritero, y las mujeres y los niños podían ver solo una imagen. Estaba dividido así pero es re interesante cuando, o sea, podés ver del otro lado. Yo he visto espectáculos de teatro de sombras del otro lado y es muy lindo también. Como porque estás viendo la imagen y al mismo tiempo la manipulación. O sea, acá lo que van a ver es la manipulación. La imagen van a ver algunas
escenas que es con una pantalla en el medio donde aparecen las imágenes, pero nosotros se nos va a ver que entramos y salimos de los lados. Y de abajo, porque como es chiquito se nos ve entrar con las cosas. A los chiquillos les encanta ver esas cosas, Sí, es como lo que podrían después hacer ellos, es como una invitación a decir, esto lo pueden hacer ustedes. Eso se puede jugar, es algo que lo pueden hacer. Exacto. Qué bueno, me encantó la idea. Sala Zavala Muniz, arrancan el 28. Sí. Y van hasta el 13, pero hay días que tenemos doble función y hay días que no. Ahí nosotros les recomendamos que vayan a larcasa.uy. Que ahí... Sí, no, porque si uno le dice así, vamos a ser francos. Digo, uno lo lee y lo anota de nuevo, ¿no? Porque del 28 al 13 es 15 y 30, pero hay días que doblan 15 y 30 y 17:30. Claro. Entonces hay que es Instagram. Ahí en la casa, entra en la casa teatro. Sí, la web es www.larcasa.uy y ahí están los cronogramas de todas las funciones que vamos a hacer. Ahí está. Cosa curiosa, Cuento de la Selva y el Festival Hondo, una Pindó y Julieta que Plantaste, que son en diferentes teatros. Una es en el Live Cinema, que esa es el Cuento de la Selva. Después el Festival Hondo es en la CJ. Y cosa curiosa. Sí, no van a estar, no sé cómo van a hacer, van a andar por todos lados. Me parece además sensacional que se distribuyan también, porque es una manera, aunque la gente se cruce y venga depósitos para la Zavala o para la CJ, pero también digo, es una posibilidad de que, bueno, tenemos teatro en el barrio. Sí, está buenísimo, claro. Eso también, ¿no? Porque más allá de que uno sabe que la gente específicamente no es que la que vive en este lado va a ver esto, pero también es una posibilidad con el tema del frío, con los chiquilines, que bueno, que lo que te quede más cerca y está en 3 lugares es una cosa importante. Pero eso sí, sepan que cosa curiosa es estreno de la casa, que es una manera, vamos a decir, con todas las obras pasa lo mismo. Pero bueno, estamos en los 30 años ininterrumpidos de la Casa Teatro y una manera también es tener un estreno, ¿no? Bueno, es una manera de celebrar. Después, el año que viene se va a juntar con las otras obras y va a seguir quedando, ¿no? Digo, como un referente seguramente de la casa también esa obra, ¿no? Sí. Pero ahora, este año es estreno. Y una cosa que pusieron acá, que me lo mandó Fernandita Mulé, así que los días lunes no hay función. Sí. No, en el Teatro Solís está cerrado. Claro, el Teatro Solís, cosa curiosa, ese día no va a haber función porque el Solís los lunes cierra. Bueno, estamos con vacaciones de niños, pero bueno, son reglamentaciones de cada sala, ¿no? Y bueno, pero de todas maneras, de martes a domingo, hay un montón. Sí, hay un montón. Y hay un montón porque ustedes van a estar 2 semanas. La mayoría de los días son dobles. La mayoría de las funciones tienen 2 horarios, 15 y 30 y 17:30, y esa es una linda manera porque incluso hasta pueden combinar con otro espectáculo, o que haya mismo en el Solís, o que haya en otro lado, más cerca, y bueno, y ahí pueden ver más de una obra. Recordamos, la Casa Teatro está cumpliendo 30 años, me encanta, además 30 años es un montón de años haciendo teatro. Claro, porque empezaron re jovencitos, pero digo, estar diciendo, hace 30 años que hago teatro y que me dedico al teatro porque vivo de esto, es una cosa que conmueve, ¿no? Sí. Digo, de mi lugar lo veo así, que es algo que conmueve cuando un grupo dice, yo me dediqué 30 años a esto y voy a seguir dedicándome muchos años más, porque son muy jóvenes, sí. O sea, tienen mucho para caminar todavía, digo, pero es un montón porque, bueno, saltaron y había red. Sí, había red, o se hizo la red, por lo menos la red se hizo, sí. Y ahí pudieron. Sí, bueno, pero si no hay un porrazo, sí. No hay historia, o sea, claro. Porque todo lo que cuentes es todo lindo, divino y maravilloso, siempre alguna cosa en el medio ocurre. Digo, pero en ese aprendizaje conocieron pila de gente y también han interactuado con otros grupos. Bueno, por ejemplo, el Cuento de la Selva es con la Bestia Peluda
Neruda Producciones, que es Damián Barrea, después han trabajado con Encanto al Alma también, entonces digo, en ese recorrido se conoce mucha gente linda también, con la cual compartir y hacer esos espectáculos que, digo, todo eso suma, me parece, en la carrera de un artista, ¿no? O bueno, te ha convocado en la comedia para dirigir. Son todas también experiencias que te nutren, que te hacen, que te van dando alegrías y empujones, impulsos para poder seguir. ¿Sí? Y además también tengamos en cuenta que es todo genial, pero también estamos contando con que el impulso que también dan los distintos fondos para que el teatro independiente también pueda nutrirse de algo que es básico y fundamental, como es el dinero para poder poner esas puestas, ¿no? Porque está divino tener buenas ideas, me encanta, pero hay que cristalizar. Totalmente, es importantísimo. Sí. Yo cuando arrancamos allá por el 95, para nosotros era muy difícil conseguir, porque no habían fondos concursables, claro. Vos no te podías presentar, no había forma de conseguir dinero algo para hacer, ¿no? Y desde la creación de los fondos concursables, de los distintos fondos de fortalecimiento, incluso de lo que es la Cofonte, todas esas cosas que empiezan a surgir, claro. Que hacen que los hacedores de teatro tengamos una base, claro. ¿No? Un mínimo. Después ya se sabe que muchas veces se necesita un poco más. No alcanza porque siempre tenés que hacer más y siempre vas a estar poniendo de tu tiempo. Claro. Pero es cierto que el hecho de ganar un fondo posibilita que esa idea que tengas se ejecute. Claro. El no tener un fondo dice, bueno, voy a hacer esto, espera todavía a que en algún momento queda ahí guardadito para o si tengo muchas ganas voy a tener que invertir sobre esto, que va a tener que ser horas de trabajo en otra cosa para poder venir a hacer esto que estoy haciendo. Exacto. Acá. Pero es súper importante que el fondo, cuando te apoya, es algo que lo cristaliza, así, pum. Así claro, así. Vos ya lo ves y decís, bueno, entonces yo ya tengo esto, puedo arrancar. Porque el tema es el arranque, sí. ¿No? Porque después, y además yo creo que también está el tema de los colectivos artísticos que se van haciendo conocidos, ¿no? Que vienen sí. Trabajando hace muchos años, que se conoce el producto que van haciendo, entonces creo que a veces acceder a determinados fondos, cual sea ese fondo, bienvenido sea. Digo, también uno lee determinados nombres y dice, bueno, está, pero vienen trabajando hace una punta de años, vienen haciendo productos que se consumen, porque todo eso sí. También digo... mantener los colectivos no es fácil. No, las personas vamos cambiando, vamos teniendo otros proyectos, o se empieza claro. Generar una continuidad de lo que vendría a ser una cultura de grupo o una cultura colectiva. Es difícil, claro. Lleva mucho esfuerzo, ¿no? Y también mucha energía. Sí, hay un pienso también en cada trabajo que se hace, sí. ¿No? Porque, por ejemplo, cosa curiosa se puede hacer en las escuelas. Tenemos sí, la no idea sé, de que pregunto por algunas cosas, no como que... No, el tema de la oscuridad, o sea, hemos visto que no se necesita oscuridad total, o sea, como que se rinde con un poco de luz, se puede hacer, así, eso es bueno porque a veces no se puede oscurecer algún espacio, claro. Pero lo tenemos que poner a prueba, ¿no? Claro. Sí, tenemos que probarlo. Ir a todos lados, queremos ir al interior, queremos ir a todos los pueblos. Eduardo Barneche, que andas sí. Por ahí, mi querido amigo, que él a la hora que salga a Teatro al Día anda por ahí, Rosario, que es precioso en Colonia, es precioso, sí, y tiene una sala hermosa. Acá tenemos más gente para mandarte, así que... Creo que mi bisabuelo era de Rosario, mi bisabuelo nació en Uruguay, creo que era de Rosario. Ahí que tenés ahí las dos nacionalidades medias cruzadas. Sí, tengo, también soy italiana por el lado familiar, así que mezcla de cosas. Somos como sí. Calvino. Somos terrícolas. Y sí, este planeta. Es verdad, hay de todo este planeta. Cosa curiosa, a partir del 28 de enero al 13 de julio en la sala Zabala Muniz, después van a poder ver Cuentos de la Selva en el Live Cinema y también van a poder ver el Festival Hondo en la ACJ, o sea que
La Casa Teatro va a estar cubriendo una cantidad de frentes y este es el estreno de los 30 años de la casa. Hay que estar ahí apoyando a los compañeros y a todos los que ahí veo, a Washington Sassi que está viendo el programa también, que con Teatro para Todos hace un montón y pico de años que están en esta vuelta del teatro para niños, y a todos los que hacen todas las producciones en estas vacaciones hay que apoyarlos a todos porque cuesta. El teatro para niños es breve en lo que dura, es decir, ustedes que trabajan todo el año es distinto, sí. Pero para quien lo hacen desde una sala de teatro por esos 15 días o muchos van solo la primera semana. Entonces, bueno, hay que entrar a ocupar esas salas, a ver los espectáculos, y cada uno tiene sus productores, la gente que le hace la prensa y que va moviendo esos espectáculos para que llegue a todos, ¿no? Y si después pueden volver en agosto, porque viene el Día del Niño, y se pueden volver en septiembre, bueno, es divino porque es una manera también de que nosotros podamos verlos, porque agregamos un compañero más, porque son tantas las obras que hay que no sabemos cómo vamos a hacer. Pensamos ¿Cómo que bueno, cubrir todo eso? Es muy difícil, porque digo, coinciden mucho los horarios en un mismo día. Uno mira y dice, no habrá uno que se le ocurra 16:30 hacer un espectáculo, o 17:30 como ellos, entonces uno puede entrar a combinar, pero donde muchos son a las 15 o las 15:30, tenés que disponer un día para ese espectáculo. Y hay una cantidad, les digo que este año hay una cantidad de espectáculos. A mí me alegra enormemente porque quiere decir que es un teatro que también se consume, ¿no? Sí, porque si no habría tanto, habría 4, 5, 6 espectáculos. Y hay muchísimos, en casi todos los teatros de Montevideo hay, además en espacios también no convencionales y fuera, digamos, de lo que es el circuito centro, sí. ¿No? Que casi siempre es el que tiene más propuestas fuera de ese circuito, en otras salas que tenemos en otros barrios también hay. Fue un placer tenerlos, chicos. Igualmente. Me encantó tenerlos, porque muchas además gracias por el café, por la torta que estaba sí, riquísima. La torta está riquísima. Betty que anda por ahí, gracias, bueno, Betty. les gustó, ¿viste? La próxima que vengan, capaz que de chocolate, en vez de limón le toca chocolate. El limón el limón estaba rico. Bueno, me alegro. Entonces, con ustedes nos encontramos en un ratito, que vamos a tener a 2 compañeros, pero ya lo vamos a tener en el teatro para adultos con El Salto, así que con un centro que vuelve a abrir las puertas, que es el Centro Cultural Bosch. Entonces ahora nos despedimos de Richard Ribeiro y de la querida Manuela Montalto, que tiene plurinacionalidades. Es cómica, ella anda por todos lados, ahí está. Cómica y cómica, las dos cosas. Y bueno, y que la invitación está hecha, cosa curiosa, Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, a las 15:30 y a las 17:30. Vayan a www.lacasateatro.uy. Ahí tienen todo lo que necesitan para saber cómo acceder a las diferentes funciones y comprar ya directamente de pronto por ahí las entradas para la obra. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias, chicos, y gracias a ustedes. Chau.